Decía que precisamente cuando estás estudiando la escritura siempre hay momentos en los que eh, hay un punto de analogía entre un estudio y otro, y precisamente en la mañana estuvimos analizando el capítulo 4 de Génesis y todo el tema del labrador, el Caín, el hijo de Adán, el que se dedicó a labrar la tierra y que como producto de su labranza ofreció una ofrenda al Señor, pero que no le agradó al Señor. Y hoy nos toca el capítulo 12, que inicia precisamente con el tema de los labradores malvados, los labradores malvados. Y que para variar, para variar, el capítulo 11 que concluimos hace 8 días, precisamente estuvimos concluyendo el tema de la pregunta que les hace el Señor a los líderes de Israel, eh, cuando le preguntaban acerca de la autoridad, con qué autoridad haces estas cosas. Desde el momento en que llegó al templo, tiró las mesas de los cambistas, los corrió y ya no permitió que volvieran a entrar los que estaban haciendo negocios en el templo. Hace y dice cosas muy duras Yeshua con relación al liderazgo judío, y el tema central tiene que ver con la higuera que maldice y se seca y anuncia proféticamente que de su fruto nadie comería. Y bueno, es un tema duro que se conecta precisamente con aquellos que estuvieron labrando la tierra, y que Yeshua en este caso, en el capítulo 12, los cita como una parábola, pero por supuesto que es una analogía muy identificada con todas aquellas personas que están ejerciendo una labor, y en este caso pues la labor de la enseñanza, pero de una forma equivocada, y no solamente equivocada, sino con todo el propósito de ir en contra del propósito divino de Dios. Y vamos a ver cómo es que el plan verdadero de estos labradores malvados a los que hace referencia Yeshua tiene que ver con este grupo de personas que están representando los intereses de aquel que tiene la pretensión directa de quedarse con el reino. Vamos a comenzar, pero antes de iniciar vamos a hacer una oración para consagrar este tiempo, por favor. Señor, gracias te damos, papito, por este Shabbat tan delicioso que hemos tenido, Señor, meditando en tu palabra. Señor, consagrando este día a ti, Padre eterno, viendo tu poder y tu gloria en cada palabra, en cada verso, Señor, de tu bendita palabra. Te pedimos que este estudio quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y lo podamos aplicar en nuestra vida, Padre, para ser unos labradores buenos y no malvados, Señor, de acuerdo a tu palabra. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Ok. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Marcos: entonces comenzó Yeshua a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. En otros estudios ya hemos analizado el tema de la viña. La viña tiene que ver de manera analógica, tiene que ver con el pueblo de Dios. Digo, y es necesario que desde aquí comencemos a entender de qué está hablando Yeshua. Yeshua está hablando de una viña que está siendo plantada, obviamente en el campo. El campo tiene que ver con el mundo,
de una forma simbólica, desde un punto de vista simbólico. Cuando la escritura habla del tema del mundo, está hablando del campo, ¿sí? Sobre todo en las parábolas. Por ejemplo, en la parábola del tesoro escondido, es una referencia también al mundo en general. Pero aquí dice específicamente que en un lugar de este mundo el Señor plantó una viña y la cercó, es decir, la protegió. Recordemos lo que sucedió con relación al jardín del Edén, ¿sí? Y de acuerdo a los conceptos que nosotros estuvimos estudiando, entendimos que era un lugar que estaba resguardado y que al final, de una vez que el Señor expulsa a Adán y a Eva, permanece resguardado a través de esta espada de fuego y de los querubines que impedían que alguien entrara para tomar del árbol de la vida. Entonces dice, y cavó un lagar. ¿Qué es un lagar? ¿No se acuerdan? Es como para moler uvas. Ajá, o sea, es una especie de como tipo vasija muy grande en donde se prepara lo que va a ser el vino, ¿sí? Se pisan las uvas y se edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Labradores tiene que ver con personas que se dedican al trabajo de la tierra, agricultores, literalmente agricultores. Entonces ahí está la analogía plantada y entonces comienza a escudriñarla. Y el Señor se fue. Y a su tiempo, es decir, se fue con la confianza de que estos labradores iban a hacer su trabajo y entregar fruto. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Estamos hablando del vino, ¿sí? El fruto de la viña tendría que ser en las uvas, y como consecuencia de tener un lagar, pues estamos hablando del vino. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. En otro sentido, podríamos decir que no pagaron la renta, porque dice desde un principio que les arrendó esta viña a estos labradores. Tenían que pagar un precio, y el precio era en especie, en este caso el fruto de la viña. Pero lejos de esto, golpearon a este siervo que fue enviado por el Señor. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, ¿sí? Pero apedreándole, le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Afrentado tiene que ver con maltratado o avergonzado. Es decir, no por segunda ocasión no quisieron pagar el fruto de la renta de la viña. Versículo 5. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. ¿Ok? Dijeron: este es el que va a heredar la viña. Este es el más importante. Venid, entonces matémosle, y la heredad será nuestra. La heredad en la escritura siempre con relación a Dios es una referencia a su pueblo, la heredad del Señor, y específicamente se habla de Israel, ¿ok? Dice: y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Verso 9.
¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y bueno, esto tiene todo que ver con el contexto de lo que viene hablando desde antes el Señor. Recordemos que en el capítulo 11 vimos cómo es que el Señor llega a Jerusalén, entra en el templo y no hay ocasión en que el liderazgo judío pierda la oportunidad de tentar al Señor, incluso de confrontarlo ya. Como vimos en el capítulo 11 al final le dice, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? Entonces el Señor les hace la pregunta acerca del bautismo de Juan el Bautista y les dice, ¿era del cielo o era de la tierra? Y no quisieron contestarle, no pudieron más bien contestarle ni una ni otra cosa, porque si decían una u otra cosa era en contra de ellos mismos su propia respuesta. Entonces el Señor dijo, yo tampoco les contesto con qué autoridad hago estas cosas. Entonces continúa el tema de la confrontación, pero Yeshua está hablando específico, continúa hablando de ellos. Es una referencia a los labradores, a estos a los que se les confió la viña y que tenían que entregar un buen vino. ¿Para qué tiempo? Para el tiempo de la venida de Yeshua, justo el momento en que llegó a Jerusalén. ¿Recuerdan? Salió de Betfagé, del lugar que representa los higos inmaduros. Iba montado en un burro, la escena que representa la redención de Israel. Pero ¿cuál fue la mala en ese momento? Pues de que el pueblo no estaba listo. No estaba listo. ¿Por qué no estaba listo? Los higos estaban inmaduros. ¿Por qué? Precisamente porque los labradores estaban pretendiendo quedarse con la viña. No les interesó trabajar, llevar a cabo un buen trabajo para entregar buen fruto, sino que querían quedarse con la viña y hacer de la viña lo que ellos quisieran. Si hablamos de que estos labradores están representando todas las intenciones que tuvo desde el principio Satanás, entonces estamos entendiendo con toda claridad que el propósito de Satanás era acabar con la viña. Por eso no estaban maduros, ni siquiera había higos maduros con los que hubiera querido quedarse los labradores. No, simplemente no les interesó eso. El reino de los cielos les sería entregado a quienes, conforme la voluntad de Dios, dieran fruto en el trabajo de la viña, que es el pastoreo de las ovejas que el rey de Israel está reuniendo, ¿sí? Es decir, esto es una analogía de los labradores respecto al sacerdocio que iba a cambiar. Acompáñame a Hebreos capítulo 7, por favor. Vamos a ver cómo es que por qué razón está ya, al mismo tiempo que está haciendo un juicio Yeshua, está advirtiendo que esto no iba a poder continuar de la misma manera, tenía que cambiar. Hebreos 7, 11 y 12 dice, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec? Esta es una referencia a Yeshua. No habría necesidad. Sin embargo, la hubo. Y que no fue llamado según el orden de Aarón, por supuesto. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también, ¿qué? Cambio de ley. Cambio de ley. Por supuesto, no podrías aplicar la ley del sacerdocio levítico al sacerdocio que ejerce Yeshua, porque él no es de la tribu de Leví, sino es de la tribu de Judá. Y por parte de la tribu de Judá jamás nadie sirvió en el sacerdocio. Entonces eso es un cambio de ley, por supuesto que es un cambio de ley,
pero es un cambio de ley en referencia no a que iba a ser abrogada la ley de Moisés, sino en el sentido de que iba a ser entregado el sacerdocio a gente que verdaderamente ejerciera este servicio a Dios, pero por cuanto están llevando a cabo este servicio al pueblo. A Dios no le sirve de nada que tú le sirvas. No, o sea, como para qué quiere Dios eso, si a final de cuentas la viña que Él te está entregando, que Él está esperando que dé frutos, no está dando frutos, porque tú que eres el responsable de llevar a cabo una acción, un trabajo para que haya fruto, un buen fruto sano, no lo estás ejerciendo. Entonces tu supuesto servicio a Dios no sirve de nada para Él, no lo quiere, no le sirve. El amor al prójimo, por supuesto que es preferente para Dios al hecho de que tú digas amo a Dios, pero no demuestras el amor al prójimo. No le sirve a Dios. Por eso Yeshua, cuando le preguntaban acerca del primer mandamiento, él hace referencia, por supuesto, al mayor mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas tus cosas, con todo tu amor, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Y él mismo, Yeshua mismo dice, y el segundo es igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué lo citó Yeshua al mismo tiempo? ¿Por qué? Porque uno no existe sin el otro. Entonces el servicio de a Dios con relación al ministerio, y esto ya es un caso muy específico, muy directo, con relación al ministerio hoy en día, no sirve de nada que tú digas que estás haciendo esto para Dios, si realmente tu preocupación más importante no es que verdaderamente se estén produciendo buen fruto en aquellos que están buscando, que están queriendo conocer a Dios, y que te estás preocupando más por andar quedando bien con un tipo de enseñanza muy suculenta, muy motivacional, y en otro de los casos, por ejemplo, sí, no sirve de nada eso. Lo más importante es que des una enseñanza lo más simple que tú quieras, si eso es lo que resulta, pero que a final de cuentas resulte. ¿Para qué? Para que aquellas personas que estén queriendo conocer al Señor realmente estén siendo preparadas para hacer un buen fruto, y que el día de mañana pues tú entregues un buen fruto el día que venga el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo. Me quedé en el versículo 9. Ok. Versículo 10 dice, ni aún esta escritura habéis leído, dice el Señor. Dice Yeshua, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Salmo 118, versículo 22 al 26. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. ¿Qué es lo que había sucedido en el versículo 11? ¿Qué fue lo que estuvimos escuchando? Que decía la gente, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David. Por supuesto, tiene todo que ver con esto. Se los está recordando Yeshua. Pues estaba hablando con estos que conocían esta escritura. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Yeshua está citando el Salmo y está recordándoles a estos lo que acababan de escuchar cuando él se dirigía al templo y cuando él venía bajando del Monte de los Olivos. Se los está expresando de esta manera para decirles
que no habían hecho un buen trabajo, que no habían cumplido con su responsabilidad y que lejos de eso habían matado a todos aquellos que les habían enviado para pedirles buen fruto, para pedirles cuentas, el pago por lo cual estaban haciendo, el pago de esta renta. Ellos mataron, ¿quiénes mataron a los profetas? ¿Sí? Entonces, lo que está hablando Yeshua es esto. Y esto continuaría, por supuesto. Y le enviaron, versículo 13, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Ellos continuaron, no cesaron en su intención de tentarle y de querer hacerle caer, porque realmente lo que querían era matarlo. Y al final lo lograron, pero querían encontrar un pretexto que a ellos les justificara. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Fíjense lo que ellos están diciendo. Ellos están diciendo lo que era verdad, pero el propósito y toda la intención era con el ánimo de hacerle caer al Señor. Y le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? El tributo tiene que ver con los impuestos que estaba cobrando Roma a Israel. La intención de preguntarle esto fue con todo el ánimo de que Yeshua respondiera en favor del pueblo, porque si ya lo estaban proclamando rey y Mesías, como el hijo de David, ¿cuál es el propósito del hijo de David? Traer la redención para el pueblo de Israel. Y eso era el equivalente pues a liberarlos del yugo de Roma, de la opresión que Roma estaba ejerciendo sobre ellos. Entonces dijeron: bueno, si es así, entonces si dice eso en favor del pueblo, pues Roma se va a ir en contra de él, porque esto implicaba un acto de rebelión contra el gobierno de Roma y merecería la muerte en su caso. Pero si dijera no, pues tiene que que dijera lo contrario, se la quisieron regresar como él los colocó en jaque mate al final del capítulo 11. ¿Qué les dijo? El bautizo de Juan fue del cielo o de la tierra, y ellos no pudieron contestar en su razonamiento ni una ni otra, y decidieron no contestar. Pero ellos sabían perfectamente que Yeshua no podía quedarse callado, él tenía que dar una respuesta, y le hicieron la misma. Si contesta de una forma, es en su perjuicio, y si contesta de otra, también va a ser en su perjuicio. Pero fíjense la respuesta que da. Y ellos mismos se quedan sorprendidos. Versículo 15 dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Yeshua les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. De una respuesta magistral. O sea, no les resultaba absolutamente nada de lo que planeaban. De acuerdo a los registros históricos, con relación a Flavio Josefo, identifican a los herodianos como una secta político-religiosa judía. Los herodianos eran seguidores de los Herodes, eran fieles a los Herodes, y
y los identifican como una secta política, como gente que estaba metida en el gobierno con intereses políticos, fiel a Roma, y en especial pues, a los Herodes. Y Yeshua descubrió la estrategia encubierta en el hecho de que los fariseos, como líderes religiosos, hayan enviado a sus discípulos junto con los herodianos a cuestionar a Yeshua acerca del tributo. La estrategia de los fariseos al haber enviado a sus estudiantes, porque en el Evangelio de Mateo vemos que hablaba de discípulos, habla de discípulos de los fariseos que fueron enviados con los herodianos. O sea, eran alumnos de ellos, seguidores de los fariseos. ¿Cuál fue la estrategia junto con los herodianos? Pues en realidad tenderle una trampa al Señor. ¿Sí? El propósito de los fariseos era matar a Yeshua. Sin embargo, ellos no podían hacerlo porque se les prohibió la pena capital. Ellos necesitaban un pretexto para que fuera Roma quien lo matara, que a final de cuentas así fue, pero fue entregado bajo un juicio fincado en mentiras. Pero desde entonces, desde ese momento querían hacerlo de esta manera. Cuando Yeshua dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, en realidad está dando no solo una respuesta a los enviados que le tentaron, manifestando su hipocresía, sino que en realidad la respuesta de Yeshua implica una enseñanza, incluso para nuestros días, muy importante, muy importante, que armoniza perfectamente con el propósito de su venida, como el Mesías que trae paz y no confrontación. Pues Yeshua sabía que absolutamente todo el pueblo estaba obligado a dar tributo. Él lo sabía. Imagínate, hubiera causado una rebelión en ese momento. No porque fueran idólatras. Porque si tú consideras que por el hecho de haber dicho Yeshua, dada al César, porque se confunde en ocasiones este tema. Si tú consideras o piensas que Yeshua dijo, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y que consideras que por el hecho de que la moneda haya tenido la imagen de César, esto implicaba una idolatría, y que por esa razón estaba dando a entender el Señor que pues, no tenía nada que ver con Roma, lo que estás dando a entender es que entonces lo que Yeshua enseñó es a no cumplirlos con el pago de los impuestos. Eso es una mentira. Dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Es de César los impuestos? Claro que sí. El hecho de que Roma haya estado gobernando a Israel no fue un accidente. Estaba profetizado desde Daniel. Por supuesto que estaba profetizado y era una cuestión divina. Entonces el mandamiento, lo que está haciendo Yeshua es poner las cosas en su lugar. Si tú dices que eres de Dios, tienes que ser fiel a Dios. Pero por otro lado, por el hecho de cumplir una responsabilidad civil, eso no te hace un irresponsable con relación a la fe que tienes con el Señor. No están encontradas, son cosas distintas. O sea, entonces el pago de un tributo, el pago de impuestos no tiene absolutamente nada que ver con que te consideraras idólatra en aquel tiempo, y mucho menos ahora, sino porque estaban obligados por estar bajo el dominio del Imperio Romano. De modo que la respuesta de Yeshua fue en el sentido de que todo el pueblo debía cumplir con los tributos, con los impuestos, por quienes en ese momento permanecían como autoridades. El apóstol Pablo, quien entendió perfectamente este propósito de Yeshua, en su mensaje de paz, transmite la enseñanza en su carta a los Romanos. Romanos capítulo 13, por favor, acompáñenme, para que ustedes
se den cuenta cómo de aquí mismo se despliega una infinidad de conceptos que hoy en día debemos de tener muy en cuenta. Mucha gente está bien confundida hoy en día, sobre todo en el tema del matrimonio. Pero esto tiene relación, por supuesto que tiene relación. Ahorita lo vamos a ver, dice Romanos 13, desde el versículo 1, por favor. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Subrayen eso, por favor. Pablo está hablándole a los romanos, a la comunidad de Roma. Gente que había sido convertida incluso. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hay personas que consideran que estas palabras del apóstol Pablo solamente están enfocadas con relación a las autoridades religiosas. Eso es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Porque de haber sido así, los apóstoles hubieran callado, no hubieran predicado a Yeshua. ¿Se acuerdan? Cuando detuvieron a Juan y a Pedro, creo que sí, ¿no? Fue a Juan y a Pedro, que les dijeron que ya no, los arrestaron y les advirtieron que no querían que volvieran a predicar a Yeshua y que estaba resucitado. Y ellos mismos les dijeron, no podemos callar. No podemos callar. O sea, ellos estaban en contra de la autoridad religiosa que era en ese momento el liderazgo judío, el Sanedrín, pero ellos estaban de parte de la autoridad de Dios. Entonces, considerar que estas palabras son específicamente para aplicarlas a la autoridad religiosa, pues eso es un error. No es así, porque ni Pablo lo hizo. Pablo fue advertido, pero lo que Pablo dijo fue: yo no estoy en contra de las costumbres de nuestros padres, pero métanse a estudiar. Cuando habla de las costumbres, está hablando de la ley. Como en muchos otros capítulos, pasajes de la Escritura, siempre que hablaba Pablo acerca de las costumbres de nuestros padres, está hablando de la ley de Moisés. Es una referencia específica a la ley de Moisés. No está hablando de la tradición oral. ¿Ok? Porque por ahí también hay otra enseñanza que forzosamente quieren meter la tradición judía cuando Pablo hablaba de la costumbre de nuestros padres. Simplemente lean ustedes con su propio criterio y de forma coherente en los pasajes en donde Pablo habla de este tema. Entonces, está hablando de manera general a las autoridades que están establecidas sobre ti, que eres pueblo de Dios. Dice verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, ¿no quieres que te lleven a la cárcel por evadir el fisco? Paga tus impuestos. ¿No quieres que te acusen por andar viviendo en fornicación? Ve y cásate por el registro civil. Cumple con las autoridades civiles. Cumple con las leyes del lugar en donde te encuentras. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿De quién? De la autoridad. La autoridad te va a respetar, te va a dar derechos. ¿Tú exiges derechos? Sí, te va a dar los derechos la autoridad en el momento que tú cumplas con tus obligaciones. Por supuesto. ¿Quieres tener servicio municipal de agua? Paga tu servicio de agua, si no van a venir te van a cortar. ¿Quieres tener luz? Pues paga y tendrás alabanza. A eso se refiere, tendrás el servicio. O sea, de la propia autoridad te va a dar el servicio. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme al que hace lo malo. Teme porque no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí ya está hablando Pablo está hablando en dos sentidos, tanto del aspecto físico como del aspecto espiritual. Ya está hablando en otro sentido también. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. ¿Ya se dieron cuenta? Está hablando. Hay un momento en el que Pablo habla como habló el Señor con relación a Ezequiel e Isaías, en donde, por ejemplo, está hablando acerca de Babilonia y de repente comienza a hablar ya de Satanás. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 8 días en el estudio de la mañana? Y aquí Pablo está hablando igual de las autoridades locales, pero hay un momento en que también comienza a hablar del aspecto espiritual y aterriza con los tributos. Entonces no es netamente un aspecto religioso o espiritual. Tiene que ver con los dos sentidos. Pablo está diciendo que hay autoridades espirituales también, por supuesto, y hay autoridades físicas y civiles en las que tienes tú que respetar. Y por eso concluye con los impuestos. Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos a la autoridad, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Si tú debes dinero a alguien, olvídate por favor de la costumbre que ha perjudicado tanto a la imagen del creyente ante un incrédulo. Paga. Si tú debes un dinero, paga. Vende lo que tengas que vender, pero cumple con tu responsabilidad. No digas, y no se te ocurra citar la palabra de Dios por el hecho de que una persona te cobre lo que le debes. ¿Cómo se te ocurre? Es una vergüenza. Y en el peor de los casos, tú mismo te desacreditas. ¿Cómo de verdad, cómo cae mal esa gente que por el hecho de que te consideres hermano en la fe, piensa que le vas a regalar tus servicios? Oye, pues entonces, ¿de qué vas a vivir? Todo cuesta en esta vida. Es muy diferente que alguien te diga, yo te voy a ayudar con este servicio y no te voy a cobrar nada. Lo quiero hacer de corazón. Eso es otra cosa. Pero nadie está obligado a hacer eso. Nadie está obligado a hacer eso. Y, o sea, es una cosa es que tú tengas la iniciativa para hacer esto de corazón, porque eres libre para hacerlo. Por supuesto que eres libre. Y nadie, absolutamente nadie tiene por qué juzgarte por el hecho de que tú le digas a alguien, te voy a obsequiar mi servicio. Eso es un trato entre tú, tu prójimo y el Padre. Pero algo muy distinto es que alguien suponga que por el hecho de que eres hermano en la fe, tienes que regalar el servicio. A lo que te dediques, no importa a lo que te dediques. Si es un trabajo de plomería, si es un trabajo de electricista, si es un trabajo de albañilería, si es un trabajo, si es un caso legal, o sea, lo que sea, dentista, una consulta médica, de ninguna manera consideras que por el hecho de ser de la fe, ser del pueblo, está obligada a la persona a regalarte dinero. ¿Sabes qué? Eso en ningún lado se hace. Por el contrario, tendrías tú que ser muy respetuoso acerca del pago que se merece tu hermano, porque pues de eso vive, por consideración, por conciencia. Paga a todos lo que debéis. Paga. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra.
Y cuando dice Pablo entonces paga lo que debes, es en todos los sentidos. No solamente en el aspecto físico, no solamente en el aspecto del dinero, de los impuestos, de los tributos, sino de la honra. Y aquí podemos tomar muchas cosas, ¿no? Así es de que el asunto de muchas personas que han estado en esto de las raíces hebreas famosas, que mal entendidas, que de repente están más interesados, mucho más interesados en casarse y andar consiguiendo al rabino que los va a casar, la jupá y lo que lleva y todo el gasto, pero al final de cuentas nunca se casaron por el registro civil. Cuidado, pues vayan y cásense porque están en fornicación ante Dios. Lean por favor este capítulo y entiendan correctamente lo que el apóstol Pablo enseñó en referencia directa a la enseñanza de Jesucristo acerca del tributo. De ninguna manera el hecho de que tú te consideres pueblo de Dios te da la libertad para desechar la ley civil bajo la cual vives, bajo la cual estás gobernado. Todavía no se establece el reino del Mesías. No se confundan. Quisiéramos, por supuesto, todos lo anhelamos, pero todavía no. Ese no es el tiempo, este no es el tiempo aún en el que el Señor esté reinando y que estemos gobernados bajo la Torá en todo el mundo. Mientras ese tiempo llega, el mandamiento del Señor, ahí mismo, en Israel, fue dad al César lo que es del César. Cumple con el gobierno como tengas que cumplir y dale a Dios lo que es de Dios. Cumple con la honra a Dios. Y una va ligada con la otra. Una va ligada con la otra. Entonces aquí el asunto es de que el hecho de que tú te hayas casado, ok, muy bonito, bajo la jupá, bien bonito todo, es una fiesta muy agradable, qué bendición, todo, pero para que haya bendición, realmente tienes que casarte bajo por el registro civil. Ve al registro civil y cásate. Y si tú no tienes dinero para hacer una pachanga y aventar la casa por la ventana, no te preocupes. Todo eso es un aspecto religioso. ¿Es bonito? Pues sí, es bonito. Pero eso no cumple con el requisito, ¿eh? Ante Dios, no. ¿Por qué? Porque el casamiento que hace el rabino aquí, local, en México, por ejemplo, y en cualquier otra nación que no sea Israel, ¿sí? Una persona que sea rabino, que se haga, o que ya lo hayan nombrado rabino, o como sea, no importa. No te exime de tu responsabilidad de casarte ante la autoridad civil. Y les voy a decir por qué. Les voy a explicar por qué. Esto trae consecuencias legales. Tú, para que vayas y registres a tus hijos el día de mañana, ¿qué te van a pedir? Pues tu acta de matrimonio. No te van a pedir la que tú vas. No te van a pedir la que tú vas. Te van a pedir tu acta de matrimonio para que tu hijo tenga tus apellidos y los apellidos de tu esposo o de tu esposa. Porque de otra manera te van a preguntar, ok, este niño va a ser registrado. ¿Quién lo registra? Bueno, pues si somos sus papás, ok, pero ¿y el acta de matrimonio? No estamos casados. Ok. Pues como concubinos. ¿Por qué? Porque no son esposos, no están casados. No se confundan. El aspecto religioso es un aspecto totalmente separado, muy independiente de lo correcto, de lo que debe ser. Antes de cualquier otra cosa, ve y cásate por el civil. Y ya después, ya que, si es que quieres, si es que juntas tu dinerito, vas y haces, avientas la casa por la ventana, haces tu fiesta, mandas traer al rabino de Israel que quieras, haces tu jupá, o sea, está muy bien, eso nadie te lo va a juzgar,
Está muy padre, muy, muy bonito, pero no sustituyas lo que verdaderamente te va a repercutir en consecuencias legales para tus propios hijos. Y no solamente eso, esto crea un vínculo legal entre el matrimonio con relación a partir de que estás casado. ¿Por qué? Porque se crean derechos y obligaciones tanto para el esposo como para la esposa, pero que son ejercidos a través de la autoridad. Si tú vas con la que tú vas y dices, no, pues es que mi esposo se comprometió en todo, y yo solamente iba a estar como reina, ¿sabes qué te va a decir el juez? Pues ¿dónde dice eso? Tú no te casaste. O sea, para el juez civil, como autoridad, las que habla el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 13, pues simple y sencillamente no es ninguna autoridad la persona que te casó. Entonces no hay que confundirnos. Es muy serio esto. Y lo digo de esta manera porque estoy a propósito haciendo este paréntesis porque nos han consultado ya varias personas que tienen esta duda y que han durado incluso años, sin casarse. Entonces sí está peligroso que continúen viviendo de esa manera porque hay consecuencias legales. Sí hay consecuencias legales. Sí. En este texto se manifiesta como que si eres hijo de Dios, entonces también debes de ser un buen ciudadano. Debes de cumplir con todos los requisitos que te imponga tu autoridad, porque la autoridad es puesta por Dios. Así es. Uh-huh. Así es. Así es. Así que podemos entender que en la respuesta de Yeshua que le da a los fariseos, también está implícito el mandamiento de dar a Dios la honra de vida en todo. Esa fue la razón por la que el texto concluye diciendo que los que tentaron y se maravillaron de la respuesta de Yeshua. Pues la respuesta de Yeshua nunca le quitó el estatus de autoridad terrenal a Roma, porque él sabía que eso estaba profetizado. O sea, no importa cómo haya sido la condición, la situación de Roma, el Señor fue muy respetuoso de esta situación. Imagínate, pues por supuesto que nosotros debemos respetar eso también, con mucha más razón. Versículo 18 dice, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, ellos no creen en la resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Efectivamente, eso es un mandamiento que está en la Torah y ahorita lo vamos a ver. Hay una... eso está relacionado con Deuteronomio 25, por favor, versículo 5. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, ahora, ¿cuál es la razón? Dice versículo 6, y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Aquí está la razón del mandamiento. Esa es la razón del mandamiento. El nombre, la preservación del nombre, que no sea borrado de Israel. Entonces, esto es una referencia también a lo que sucedió con Ruth, ¿se acuerdan? Ruth, no sé si quieres leer el versículo 7 del capítulo 4 de Ruth, por favor. Acompáñenme a Ruth, capítulo 4, versículo 7.
Ruth 4:7. Sí. Dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Versículo 8. Entonces el pariente dijo a Boz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Sí, hasta el 10. Hasta Y el Boz 11, perdón. dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y Maalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Ok. Hasta el 11. Y dijeron todos los del pueblo, que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Aquí Y es- sea tu casa como la casa de Fares, y el de Tamar dio luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé el Señor. Ok. Ujú. Bien. Entonces esto que están presentándole al Señor esta hipótesis como pregunta, como consulta hipócrita, tiene que ver con este mandamiento que, como vemos en el caso del tiempo de Ruth, se cumplió, ¿sí? Pero vemos una vez más lo que les comentaba hace rato, el tema de la costumbre. Dice el versículo 7, había ya desde hace tiempo esta costumbre. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. No considerar que cuando la escritura habla de costumbre, la escritura que habla de costumbre que se cumplía con relación a los patriarcas, a los padres, a los antiguos, tenga que ver con la tradición oral. De ninguna manera. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, Hechos, capítulo 6, 14, versículo 14. Hechos 6:14, dice, pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Pregunta, ¿está hablando de la tradición oral? No, está hablando de la ley de Moisés. ¿Por qué se escribe de esta manera? Les voy a explicar, es muy sencillo, tiene toda la lógica. Cuando ya has vivido bajo una ley toda tu vida, tus hijos que están creciendo bajo la ley de la Torah, a ellos se les va a hacer costumbre vivir así. Va a ser una costumbre, va a ser parte de sus costumbres. Pues sí, pero porque tienen un sustento legal, la Torah. Pero no tiene nada que ver con el concepto de la costumbre que rechazó el Señor cuando le dijo a los líderes judíos, cuando les reclamó y les dijo, bien dijo de ustedes Isaías, que de sus labios le honraban, pero su corazón estaba muy lejos de él. Cuando dijo, en referencia al Señor, con relación al pueblo, de forma hipócrita. Dice, enseñando como mandamientos doctrinas de hombre. Entonces aquí estamos hablando de dos cosas distintas y tenemos que aprender a ubicar los conceptos, la palabra, que en este caso cuando habla Pablo de costumbres, o ellos mismos, el liderazgo judío tiene que ver con, y si es una referencia a Moisés, pues es la ley, no es otra cosa. Hechos 28:17, por ejemplo, también otro caso, dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. ¿De qué estaba hablando? Pablo estaba hablando de la ley de Moisés, no estaba hablando de ninguna manera de la ley oral, de las costumbres fuera de la Torah.
¿Ok? Ustedes pueden irse al Strong y ustedes mismos lo pueden comprobar. La palabra costumbres aquí es la palabra ethos, que tiene que ver con algo prescrito por hábito o ley. Ahí está. Rito o costumbre. Tiene que ver con la ley. La ley está hablando de la ley de Moisés. ¿Ok? Bien, entonces verso 20, esta fue la propuesta, ¿no? Esta es la hipótesis presentada a Yeshua por parte de los que le estaban tentando, de los que no creían en la resurrección. Y entonces viene la pregunta absurda. Dice, hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? O sea, fíjense, encima de que no creen en la resurrección, se burlan, pero además no entienden cómo va a ser el tiempo después. No tienen ni noción. Dice verso 24, entonces respondiendo Yeshua les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Es decir, ustedes están bien perdidos, les dijo. Muy perdidos. No tienen noción ni siquiera de lo que implica la resurrección. Y no solo eso, de las propias palabras del Señor acerca del Dios vivo. El mandamiento que citaban los fariseos, ya lo leímos, tiene que ver con Deuteronomio 25, del 5 a 10. El razonamiento que magistralmente expuso Yeshua fue para exponer que la Torah está registrado acerca de la resurrección. Lo vemos en la propia respuesta de Yeshua al decir que Dios anunció lo siguiente, y eso lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dijo, yo soy, no, yo fui el Dios de tu padre, no, yo soy. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La expresión yo soy es la expresión hebrea Esher, que traducido al español según las reglas de la gramática hebrea es yo soy aquel que fue, que es y que será. Es decir, yo soy aquel que está siempre presente, el eterno yo soy. ¿Sí? Lo anterior significa que la resurrección está ligada con la eternidad de Dios. La resurrección está ligada totalmente con la eternidad de Dios respecto a los que están para resucitar. Y aunque Abraham, Isaac y Jacob no viven, ellos están para resucitar como tú y yo. La respuesta de Yeshua implica un plano en la eternidad y no solo en la actualidad. Entonces, por esa razón les dijo, erráis mucho. No conocen las escrituras y lo que conocen lo conocen de una forma equivocada. Versículo 28 de Marcos 12. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, o sea, este escriba escuchó la respuesta de Yeshua y él entendió perfectamente que Yeshua estaba respondiendo correctamente. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Una vez más, y amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. ¿Ya te diste cuenta de todo lo que implica amar a Dios? Este es el principal mandamiento, verso 31. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Te estás dando cuenta cómo lo equipara el Señor? Por eso la importancia de entender realmente lo que estamos haciendo. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Ya se dieron cuenta? La respuesta del escriba era un escriba diferente, un escriba que había entendido perfectamente lo que implicaba la respuesta de Yeshua. Versículo 34. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Claro, imagínate, después de una respuesta así, en donde está exhibiendo la ignorancia de las escrituras, de estos líderes que se decían líderes, pues sí, imagínate. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente implica amar a Dios con todo nuestro ser, todos nuestros sentidos, alma, cuerpo y espíritu. La prueba tangible de que tú puedes tener de que amas a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda la mente, es que en verdad ames a tu prójimo. Esa es la forma más clara de que tú mismo te des cuenta, o de que otros se den cuenta que amas a tu prójimo, que eres capaz de hacer por tu prójimo. Muchas veces nos enfocamos más en lo que merecemos, en lo que pensamos que merecemos nosotros mismos, o nuestros derechos, lo que consideramos que tenemos derecho a esto, tenemos derecho a aquello, más que pensar en nuestro prójimo. ¿Por qué? Tiene lógica. Porque pensar en el prójimo, en el amor al prójimo, el verdadero amor al prójimo, y expresarlo de esa manera, muchas veces va a implicar que pierdas derechos, que deseches, que decidas rechazar derechos o privilegios que tú ya tienes ganados, nadie te los va a reclamar, pero muchas veces decides por ti mismo desechar, ceder, ¿sí? Entonces cualquiera que diga amar a Dios y que tenga falta de perdón con su hermano, miente. Y el perdón a tu prójimo tiene que ser un perdón tal cual que a ti te dé una paz verdadera, que te dé tranquilidad. Porque puede ser que incluso no tengas nada en contra de tu prójimo, que tengas paz, que lo bendigas, que desees que le vaya bien, pero aquella persona, o sea, tu prójimo, no está en paz. O sea, considera o piensa o supone que tú tienes bronca con él. Pero pues ahí ya no puedes hacer nada. Ahí eso ya está fuera de tu esfera. Por más que incluso hayas hecho y expresado que estás en paz, que estás tranquilo, si tu prójimo no lo acepta, no puedes obligar a que acepte que le estás perdonando o que estás en paz con él. Yeshua enseñó a manifestar la verdadera condición del amor de Dios respecto a nuestro prójimo, entendiendo que de nada sirve que lo que yo haga para agradar a Dios, si yo no perdono y me niego a reconciliarme con mi hermano,
pues de nada sirve. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, si tú ya te acordaste que tienes una cuenta pendiente porque quizás lastimaste a alguien, porque quizás no actuaste bien con determinada persona, pero eres consciente de eso, porque muchas veces haces cosas o dices cosas que realmente no puedes tener la conciencia siempre de que alguien se sintió ofendido o agredido por lo que dijiste o por lo que expresaste. Porque no estuvo en tu corazón o en tu intención agredir o hacer sentir mal a esa persona. Entonces es cuando es necesario que aquella persona te lo haga saber, para que cuando menos tú tengas esa oportunidad, la oportunidad de aclararle y en su caso de ofrecerle una disculpa si es que estas palabras que tú dijiste que no hayan sido, que desde luego no fueron con la intención de lastimar a esa persona, pues que tengas incluso la oportunidad de decirle, te ofrezco una disculpa, no fue mi intención, por favor perdóname, no tenía nada que ver contigo, no sé, o sea, hay infinidad de casos, ¿no? y circunstancias en las que puedes encontrarte en un momento así, pero también es necesario que sepas, si pasan los años y nunca te enteraste de que alguien se sintió agredido, ofendido por lo que tú dijiste, es difícil, porque no puedes tú, no eres adivino, ¿sí? Y muchas veces lo que estás expresando va en un sentido totalmente diferente a como lo entendieron las personas, ¿no? Eso es una, por cuanto a tus propias palabras se refiere, por cuanto a tus propios hechos se refiere. Pero de lo que tú estás impedido totalmente a ofrecer una disculpa, es algo que no tiene nada que ver contigo y que tiene todo que ver con la palabra de Dios. Eso es otro caso. Porque muchas veces las personas se llegan a ofender cuando tú estás leyendo la escritura y estás explicando el contexto correcto de la escritura. La gente se ofende porque se siente agredida o se siente aludida. Pero mira, una de las ventajas de ir recorriendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, pues es que no tiene nada que ver con eso. O sea, eso sería absurdo, ¿no? Eso es una y otra, pues que la responsabilidad de dar una explicación correcta, de acuerdo al contexto del pasaje que estás estudiando, pues eso te impide también como que hacer una alusión directa a determinadas personas, ¿no? O sea, además eso es como que infantil, ¿no? Estar perdiendo el tiempo en estarle dedicando a una persona algo que es tan general como es la propia palabra de Dios. Yeshua al decir que que estos dos mandamientos dependen de la ley, que todos los mandamientos, que toda la ley dependen de estos dos mandamientos, de aquí deriva todo el cumplimiento de la Torá, y los profetas también, se refirió a que para cumplir toda la ley y los profetas debemos hacerlo con el espíritu de estos dos mandamientos, entendiendo el espíritu de la ley, de uno y de otro, ¿sí? Lo que decimos los abogados, el espíritu de la ley, lo que el constituyente quiso decir. Es decir, en este caso, lo que Dios quiso decir al establecer estos dos mandamientos fundamentales. ¿Qué fue lo que Dios quiso que entendieras tú al captar en toda su magnitud todo lo que implica amar a Dios con todas tus fuerzas, con todos tus sentidos, y que Yeshua haya puesto el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo a ese mismo nivel del amor a Dios? Imagínate. Todo tiene una correlación. Todo lo que tú hagas con tu prójimo, con relación a tu prójimo, tiene una correlación directa con el Eterno.
¿Ok? En versículo 35, enseñando Yeshua en el templo, decía, como dicen como dicen los escribas, que el Mesías es hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, es decir, con una buena actitud, con toda la actitud de entender las palabras del maestro. La razón por la que Yeshua les hizo la pregunta a los judíos acerca del Mesías, citando este salmo, es el Salmo 110, versículo 1, tiene que ver con la eternidad del Hijo. Por supuesto, no tiene otra explicación. Tiene que ver con, y lo está citando a propósito por la pregunta que le acaban de hacer acerca de la resurrección. ¿Sí? Tiene que ver todo que ver con la eternidad del Hijo, que es desde antes de Abraham, con lo cual Yeshua una vez más confirmó el asunto de la resurrección, en virtud de que la deidad de Yeshua trasciende al siglo del hombre. Trasciende. Cuando hablo del siglo del hombre, como dice la Escritura, tiene que ver con el gobierno, el tiempo en el que el hombre está gobernando esta tierra. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Fíjense qué duro. La palabra devorar aquí, la palabra en el griego, que katetsio, está bien difícil de pronunciar, katetsio, que literalmente significa consumir. Es decir, fíjense, les dice, guárdense de los escribas. Cuando le está diciendo esto, le está diciendo, guárdense, tengan cuidado de recibir esa enseñanza, la enseñanza de estos. ¿Por qué? Porque estos devoran, estos consumen las casas de las viudas. Si está hablando de consumir, de devorar, ¿qué está diciendo? Que son capaces de dejar a las viudas incluso sin comer, sin sustento. Dice, y por pretexto, utilizando como pretexto, ¿qué? Largas oraciones. ¿Qué creen? Es precisamente lo que continúa vigente hoy en día. ¿Por qué? Les voy a explicar. Las apariencias, ¿eh? ¿Perdón? Las apariencias. Sí, o sea, lo que está sucediendo aquí es que te está exponiendo primero en el versículo 38 y 39, dice el Señor, que estos aman las salutaciones, siempre quieren estar en las primeras sillas en las sinagogas, los mejores asientos en todo lugar, pero en realidad la realidad de ellos es que son capaces de devorar las casas de las viudas, de consumir lo poco que hay en la casa de una viuda. ¿Y por qué hace una referencia a las viudas y no de manera general a los pobres? Porque las viudas, sobre todo en aquel entonces, tenían una condición muy difícil, mucho más difícil que una familia pobre. Una familia pobre, cuando menos en donde el papá tenía mayor capacidad o posibilidad de salir y conseguir trabajo que una viuda. ¿Sí? Entonces, por eso a propósito el Señor menciona a las viudas porque es la condición más precaria en un momento dado. Y dice, estos gustan de esto, es decir, gustan de usar largas ropas lujosas, bonitas, que se vean bien,
las mejores sillas en los lugares públicos, los asientos de las cenas, etcétera, que les tengan un lugar preferente. Eso les gusta. Eso les gusta. Hoy en día también, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿dónde quedó la enseñanza de Yeshua cuando dijo: ustedes son hermanos, no se hagan maestros entre ustedes? ¿Por qué? Precisamente por esta razón. Porque cuando tú te consideras mejor que otras personas, ahí pierdes piso y entonces comienza a gustarte. Pues si eres humano, todavía no estás en el espíritu como para que consideres que el aspecto carnal no te va a llegar. Por supuesto, te va a llegar y te va a pegar, y cuidado porque te va a poner en el piso, te va a noquear. Este tema está muy ligado con lo que hacemos a propósito en este grupo, en este pequeñito grupo que tenemos. Me encanta, porque todos los estudiantes que están participando, de repente, a mí me sorprenden sus respuestas y aprendo mucho de todos ellos también. ¿Sí? Entonces, y el hecho de que en ese momento, en este pequeño espacio, yo estoy como que exponiendo el capítulo, no significa otra cosa más que tratando de tener el contexto con relación a la escritura. De ninguna otra manera significa otra cosa más. Entonces, eso es lo que realmente tendríamos que hacer todos nosotros, porque tendrá que llegar el tiempo en que nadie tenga que enseñar a su hermano. A eso vamos. Tenemos que ser discípulos, pero discípulos de Yeshua, no de nosotros, que no consideramos que nosotros estamos haciendo como que discípulos de nosotros. Todo lo que en un momento dado tú como estudiante puedas llegar a hacer y puedas compartir a las personas, simplemente te hace uno más. Te hace uno más. Pero no te da un estatus diferente de ninguna manera. Y si alguien te lo está dando, siempre tenga cuidado de corregirle. Somos iguales. No me coloques en esa. Es más, si tienes la oportunidad y con respeto, por supuesto, decirles, ¿sabes qué? Somos iguales. Recuerdo por ahí de repente en las comunicaciones que hay en el chat, llegamos a comentar los tiempos después de este estudio que se graba el momento de la participación de todos también, como una charla entre amigos. Eso debería ser. Eso es lo más importante. Y una charla entre amigos tiene que ver entre amigos sin importar qué tipo de conocimiento tengas. Si sabes mucho, si sabes poco, si no sabes nada. Pues si eres amigo, pues quédate con nosotros, tómate un té. No, pues acompáñanos. Si estuviéramos físicamente, estuviéramos en una mesa redonda, platicando el tema, discutiendo el tema del capítulo 12 de Marcos, y todos aprendiendo de todos. Este tema, este asunto de cómo es que Yeshua liga la actitud de los escribas y de la cual le dice a sus discípulos: guárdense de ser así. Tengan mucho cuidado de caer en este absurdo. Porque estos, por causa de esta situación, lo que realmente son son capaces de devorar la casa de las viudas. Y como pretexto hacen largas oraciones. Te voy a poner el contexto actual. Como pretexto te voy a poner toda mi atención porque me estás diezmando. O sea, no te preocupes. Tienes toda mi atención. Y no importa la hora que sea y las veces que sea. Ah, pero aquellos que no dan ni un solo quita, no, a esos ni siquiera les voy a responder. No contribuyen. Es esto, justamente. Es esto. ¿Y cómo sabes si ni siquiera tienen para comer? O con trabajo les está alcanzando para comer. ¿Cómo te pones a darle preferencia a unos más que a otros por causa de lo que puedas tú devorar? De tus intereses.
mucho cuidado, dijo el Señor. Cuídense de los escribas, de estos que son hipócritas. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente aman, les gusta, es el reconocimiento público. Pero a las viudas no les importa, a los que menos tienen no les importa dejarlos sin comer. Y enseguida, lo que dice el Señor tiene todo que ver. Versículo 41. Estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero. Voy a leer como algunos leen. Miraba cómo el pueblo echaba los diezmos en el arca, y muchos ricos echaban mucho. ¿Así dice? Claro que no. ¿Por qué no dice que echaban los diezmos? Pues se podía, ¿no? Igual que ahora, ahí estaba el arca, igual hacen lo mismo, pasan en las iglesias y entregan sus diezmos. Pero aquí dice, y ustedes pueden verlo en todos los evangelios, en ningún momento dice que Yeshua haya visto que hayan echado el diezmo en el arca. Dice, echaban dinero, ofrendas, en dinero. Porque el diezmo, porque eso no era diezmo, eso no tenía nada que ver con el diezmo. Dice, y muchos ricos echaban mucho dinero. Y vino una viuda pobre. Fíjense el contexto. Fíjate el contexto desde el versículo 38. Dice, y vino una viuda pobre, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿De qué acababa de hablar? De la viuda, de los que dice devoran las casas de las viudas. Entonces, esta viuda puso ahí en el arca todo lo que tenía de su sustento. Estas palabras de Yeshua, y es más, voy a continuar leyendo solo para que ustedes vean el contexto de la profecía. Dice el versículo 1 del capítulo 13, saliendo Yeshua del templo, le dijo uno de sus discípulos. En ese momento, después de haber visto a la viuda saliendo del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Yeshua respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Tú por qué crees que dijo esto Yeshua? No es claro, de acuerdo, si estás dándote cuenta de lo que está sucediendo aquí. Yeshua, al ver justo en el momento en que está viendo a esta viuda entregar todo lo que tenía, y que muchos otros que tenían mucho dinero estaban entregando lo que les sobraba, dime tú si se estaba cumpliendo el propósito divino de las ofrendas. Dime tú si el templo como tal estaba cumpliendo el propósito divino por el cual fue establecido como casa de Dios, como casa de oración, como el lugar de la presencia de Dios. El templo había dejado de cumplir su propósito divino, y por eso el Señor dijo, esto se va a acabar. Esto que hacen, todo esto que hacen, ya no tiene remedio. No en estas condiciones. Esas palabras de Yeshua reflejan claramente los motivos por los cuales el templo dejaría de existir. Yeshua acababa de hablar de una viuda pobre que estaba depositando las únicas monedas que tenía por su fidelidad. Ella estaba siendo mucho más fiel que todos aquellos que tenían obligación de apoyarla.
¿quiénes tenían la obligación de apoyarla? Los líderes que estaban a cargo del templo, por supuesto. Y que enseguida la sentencia del juicio ante la injusticia que se vivía en el templo, su destrucción. De manera que la relación entre la manifestación de Yeshua en el sentido de que la ley de Moisés no pasaría y que incluso él mismo vino a cumplir con la profecía de la destrucción del templo, esta relación se encuentra en aquel que fue instituido como sacerdote de Melquisedec y en consecuencia el cambio del sacerdocio y con ello el cambio de la ley. Una vez más, lo leímos en la mañana, una vez más lo leemos hoy. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de la ley. ¿Qué? 7, 12 y 14. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Así es de que efectivamente lo que está ya dejando como una profecía para cumplirse, por supuesto, después de Yeshua, es un tiempo en el cual el pueblo tenía que ver la forma en cómo tendría que continuar cumpliendo la ley, pero sin poder cumplir todo aquello que, lejos de haber servido para edificar a los que continuar edificando, a los que estaban sirviendo en el templo, simple y sencillamente les perjudicó por llevar a cabo un mal trabajo en la viña por parte de los labradores. Bendito Rey, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos hoy en día de ser más conscientes cada día de que con una razón positiva tú permites que todas las cosas sucedan, porque tú has permitido que estas cosas que consideraste injustas en su momento hayan tenido que cambiar, e incluso hayan dejado de ser vigentes para nuestros días, para vergüenza de todos aquellos que tienen la obligación de entregar buen fruto. Y digo vergüenza, Señor, porque es una vergüenza que habiendo tenido el lugar santo, el lugar en que tú designaste para que ahí habitara tu nombre, finalmente se haya destinado para las cosas perversas que vino a impedir Yeshua. Te damos gracias por entender esto y también por la paz que nos hace sentir de no tener la responsabilidad de continuar con mandamientos que por este tiempo quedaron suspendidos, Señor. Por esa razón Yeshua vino y a propósito anunció la destrucción de este templo en el lugar en que se llevaban a cabo todos los sacrificios y las ofrendas especificadas para cumplirse ahí y no fuera del lugar del templo. Hoy en día nuestro pueblo hermano, el pueblo judío, conoce esta situación, tan la conoce ellos que respetuosos de esta decisión tuya de haber destruido el templo, ellos tuvieron que haber creado una ley para ellos mismos, conscientes de que fue una ley creada que sustituyera la ley que ya no podían cumplir, la ley del diezmo. Y hoy nosotros estamos tranquilos, Señor, pero también con una gran responsabilidad respecto a todos aquellos que se encuentran en estado de necesidad, Señor. Porque como bien lo has enseñado, tenemos un mandamiento que cumplir con nuestro prójimo, a fin de poder cumplir el mayor mandamiento, que es el amor a ti, el amor a nuestro prójimo. Permítenos tener la lucidez, la claridad en la mente, pero también la disposición de nuestro corazón
para ayudar a los que menos tienen, Señor. Permítenos entender que necesitamos ceder, que necesitamos ser conscientes de reclamar menos nuestros derechos y ver más por las necesidades de los pobres, por las necesidades de aquellas personas que lejos de dar, tenemos que darles, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice nuestros trabajos, bendice las fuentes de nuestros ingresos, Señor. Bendice a tu pueblo. Permite a tu pueblo que sea bondadoso y generoso, porque todos estos pueblos, todos estos pobres que existen y que vemos a diario, existen porque tú los pones frente a nosotros con un propósito divino. Hasta que entendamos el propósito de nuestra existencia aquí en el mundo, Señor. Porque no venimos a hacer riquezas, venimos a servir, como lo hizo el Maestro. En el nombre de Yeshua. Amén. Espérate, ¿qué es el shofar? ¿Mm? ¿Qué es el shofar?